Justicia, en el trámite del procedimiento disciplinario número 086. No se les escucha. ¿Me escucha? No se escucha. Sí está prendido. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, doctor Tito Caya, ¿me escucha? ¿Se escucha? No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha. Buenas tardes. ¿No se escucha? No se escucha. Tal vez reiniciando el... Doctor Tito Caya, ¿nos escucha ahora? Sí, ahora recién Ya, también su abogado, muy bien. Entonces, buenos días nuevamente, señor presidente, señores miembros de este pleno. En el trámite del procedimiento disciplinario número 086-2024, JNJ, seguido contra el señor Eduardo Florentino Tito Caya, en su actuación como juez especializado en lo penal titular del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, para la fecha y hora se ha programado el informe oral del investigado ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Se ha personado el abogado conjuntamente con su abogado, el doctor Raúl Arcos Cotrao. Es de lo que se tiene que dar cuenta, señor. Bien, gracias. Presidente. Buenos días, señor administrado y señor abogado. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí. Buenos días, señor presidente. ¿Qué tal? ¿Puede dar inicio al informe oral? Buen día. ¿Puede dar inicio al informe oral, por favor? Solicitamos el uso de la palabra por parte del recurrente como defensa material y de mi abogado de defensas técnicas, señor presidente. Sí, adelante, pueden informar. Ya, muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de las presentaciones de diapositivas, ¿no? Las diapositivas. Ya. Señor presidente, miembros de la Junta Nacional de Justicia, solicito se me declare inocente de los cargos imputados o se imponga una sanción menos gravosa por la supuesta atribución de conducta en estado de inconsciencia atribuida al suscrito. Señores, por atipicidad, por sustentarse en hechos falsos inexistentes de publicaciones de diarios, por insuficiencia probatoria, por falta de valoración, de culpabilidad y razonabilidad y proporcionalidad en la sanción solicitada. Así como el presente caso se encuentra judicializado. Señores, el presente caso se trata de una imputación genérica, ilegal, donde solo se mencionan hechos posteriores, pero no se me dice y no dicen por qué estaba en ese lugar, sin señalar cuáles son los hechos concomitantes, ¿no?, y anteriores a los hechos, ¿no?, en estado de inconsciencia por hacer o dejar de hacer en dicha condición, ¿no?, de irresponsabilidad. Señores, no se tomó en cuenta las eximentes, ¿no?, o atenuantes de responsabilidad administrativa previstos en la LEPAP, en el artículo 257, en este caso, sobre fuerza mayor, ¿no? Este caso, señores, del colegiado, nace de un hecho delictivo en estado de inconsciencia. Estos hechos se han producido fuera del horario laboral, en otro lugar de mi labor de trabajo, de Madre de Dios, no ha sido en el ejercicio de funciones como ex magistrado. No se trata de un acto de corrupción de funcionarios, retardo contra la administración de justicia, entre otros, ¿no? Entonces, la sanción solicitada por el instructor es totalmente despótica y tiránica, ¿no?, que vulnera el principio de interrupción de arbitrariedad. Tampoco se ha valorado mi hoja de vida, no tengo ninguna medida disciplinaria, ¿no? Se ha privilegiado el interés público del Poder Judicial versus la vida, la dignidad, ¿no?, de la persona humana, en este caso del suscrito,
previsto en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política del Estado. No existe pronunciamiento ni valoración, ningún medio probatorio del descargo del recurrente. Más por el contrario, el señor ha tergiversado dichos documentales. Pese a que lo ha mencionado en el punto 2.4 de la pericia psicológica, no menciona nada del peritaje médico legal de parte del documento CD, del informe técnico de parte del documento CD de fecha 29 de febrero de 2021 y otros medios probatorios de la denuncia policial, del certificado médico legal de medicina legal del Ministerio Público, tampoco, y los demás medios probatorios que pasan de los 50, ¿no? Y simplemente no hay una valoración y motivación alguna. Señores del colegiado, este caso tiene un origen, de hecho, delictivo cometido en agravio de recurrente, ¿no? Hecho que se ha producido en fecha 24 de mayo, a 10 horas de la noche, aproximadamente en la avenida Sepúlveda, que podía ocurrir a cualquier persona. Sin embargo, se me ha aperturado proceso disciplinario y se pretende sancionar. Niego tajantemente los cargos atribuidos que han sido elaborados por publicaciones de los diarios. Esto se puede observar de la propia resolución del PAC del 12 de junio de 2019, donde señala textualmente que de las publicaciones se puede atribuir, ¿no?, que son disímiles y contradictorios. Solo reconozco el estado de inconsciencia en el momento de los hechos. Desconozco exactamente qué ha ocurrido en el momento de los hechos. Presuntamente se habría utilizado algún tóxico aerosol según indagación, conforme a los hechos se tiene. Señores del colegiado, sobre la sanción solicitada por conducta intachable en estado de conciencia, ya el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado que solo puede sancionarse a una persona si está acreditado la intencionalidad y la voluntad. Como repito, en el presente caso no está acreditado, no está demostrado la intencionalidad y la voluntariedad para infringir la supuesta conducta intachable. Justamente está privada la voluntad y estado de conciencia. Y como lo establece ya el reglamento de la Junta Nacional, el artículo 1, sobre la responsabilidad subjetiva, no objetiva. Y no se ha demostrado que haya habido dolo o culpa en actuar. Asimismo, el instructor sustenta en publicaciones de los diarios. Sin embargo, estas publicaciones son contradictorias. También han inventado que yo chocó un camión y nunca se ha demostrado eso. Asimismo, conforme ese razonamiento del instructor, entonces todos los funcionarios y servidores públicos estarían sancionados y destituidos. Y es más, el mismo el instructor tiene publicaciones de recinto ilícito y lavado de activos. Entonces también estaría presumiéndose que también él es un delincuente, ¿no? Haciendo una comparación. Y por lo que yo solicito, que no se aplica la ley de embudo con unos angostos y otros anchos la justicia. Asimismo, respecto a la transcripción del CD, quiero manifestar que mi abogado defensor y el suscrito ha participado por lo que es causal de nulidad. Está evitado, he solicitado que se haga un peritaje por un perito especializado, nunca lo han realizado en ese sentido, por lo cual no se tiene la autoría y otras observaciones que se han realizado en ese momento. Y finalmente, sobre la sindicación de estado de ebriedad, no existe un examen científico en ese sentido. No hay dosaje etílico y simplemente es un dicho, un parecer de una persona. Sin embargo, eso no está corroborado. Y mis medios probatorios que contradicen dicha versión no se han valorado. Existen dos peritajes que contradicen, que descartan totalmente el estado etílico y no existe ninguna valoración de dichos medios probatorios. Por lo contrario, el informe, para concluir, el informe 33 es totalmente agraviante, donde se ha cometido abuso de autoridad y prevaricato, además de difamación y calumnia, porque no está corroborado los dichos, indicaciones y subjetividades que ha realizado el juez instructor, ¿no? Así, entre los principales, sobre los medios de prueba, no se ha resuelto sobre la caducidad, sobre los principios del derecho a homicidio que respecto a la culpabilidad que ya estableció en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, las expresiones totalmente agraviantes, difamatorias. En ese sentido yo me reservo en mi persona. Por tales consideraciones, señores del colegiado, solicito se me declare inocente de los cargos imputados y doy pase a mi abogado defensor.
Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, el pedido realizado por la Autoridad Nacional de Control ha puesto en conocimiento al Pleno de la Junta Nacional de Justicia y, bueno, se ha designado un órgano instructor quien ha emitido el informe número 00033-2025. Este informe final de instrucción básicamente declara infundadas las excepciones de caducidad y prescripción y pide al Pleno que se acepte el pedido de distribución formulado por la Autoridad Nacional de Control, del cual no estamos conformes porque hemos encontrado muchísimas inconsistencias, sobre todo la afectación a la motivación de las resoluciones. Pero sobre los hechos me gustaría señalar o contextualizar qué es lo que dicen. Perdón, disculpe, señor abogado, sobre hechos acaba de informar su patrocinado. Concrétese, por favor, a la parte jurídica. Sí, doctor, lo que yo quería evidenciar y que no ha dicho mi abogado son lo que el informe del órgano instructor ha revisado sobre hechos que afectan directamente al principio de motivación. Y es que en el informe se han introducido, esto no lo ha dicho mi patrocinado, en el informe se ha señalado que mi patrocinado habría sido encontrado en estado de inconsciencia en la acera de la segunda calle de la cuadra de la calle Puente Arrao, frente a un prostíbulo clandestino. Este hecho no ha sido en ninguna instancia corroborado, por el contrario, no se ha indicado en algún punto que existía este prostíbulo clandestino, sino que porque los medios de comunicación, con un afán de sensacionalismo, han introducido esta parte, ¿no? Pero esto para darle, digamos, notoriedad a la imputación. Lo que nosotros consideramos que esto afecta gravemente a ellos, porque si lo que se pone es que lo han encontrado en estado de inconsciencia frente a un prostíbulo clandestino, entonces esto gana notoriedad, pero esto es un hecho falso porque ninguna entidad, instancia ha corroborado que el prostíbulo clandestino exista. También se dice que fue trasladado con el apoyo de la policía. Este es un razonamiento que utiliza el informe, el cual, repito, con mucho respeto discrepamos. Porque la policía jamás intervino. No hay tampoco ningún informe de la policía. De modo que simplemente son hechos que desdibujan la imputación y por lo tanto demuestran desprobabilidad. Pero también el punto 35 del informe dice, luego fue trasladado al hospital Goyeneche, al área de medicina, diagnosticándole intoxicación por sustancia desconocida, agregando que el investigado en todo momento se mostró agresivo, profiriendo al personal asistencial palabras soeces, perros, además de otros adjetivos denostativos. Esto no ha ocurrido en la realidad. Esto creemos que ha sido introducido exprofesamente porque al médico Augusto Matsuri Kamimoto, que Odegma le preguntó y le dijo lo siguiente: Odegma, ¿propinará insultos? Y el testigo dice, insultos directamente, como digo, a nosotros no. A los serenos sí, un poquito. Como es de darse, jamás se ha llamado perros al personal asistencial. Entonces, esta inconsistencia demuestra pues que el informe no tiene la justificación externa del razonamiento que debe conllevar siempre una resolución, un informe, incluso administrativo. Esto, naturalmente, no existe ninguna discrepancia, no es un tema ya inobjetable. Pero si construimos una imputación o pedimos al Jurado Nacional, a la Junta Nacional de Justicia, que se destituya a mi patrocinado en base a justificación externa, es decir, hechos falsos, pues estamos desvirtuando precisamente el carácter que obligatoriamente tienen las entidades públicas, en este caso la administración pública, porque vulneran el artículo 139, inciso 5. En el punto 44 también dice
para ellos justificarse, el informe más precisamente, dice que se ha detectado inconsistencias en la teoría del caso, específicamente la denuncia verbal que mi patrocinado hizo y con su descargo. Es decir, lo que hace el informe es que encuentran una contradicción en su denuncia verbal con su descargo y por lo tanto eso es un indicio de que él ha construido, ha prefabricado, así lo dicen textualmente, pruebas. Por eso dice que en su denuncia verbal el investigado ha afirmado que fue asaltado por 2 sujetos, mientras que en su declaración que fue atacado por 3 personas. Esto es un indicio, dice esta contradicción, para que sí se haya cometido la imputación. Sin embargo, esto también no es un hecho correcto o exacto, porque en su primera denuncia verbal, él lo que hace es que en su denuncia verbal que eran 2 personas que lo cogotearon. Fue asaltado, él fue víctima de la delincuencia. ¿No? Él no se puso en esa condición para insultar a nadie. Fue víctima de 2 personas que lo agredieron físicamente y luego los mismos serenazgos lo agredieron psicológicamente. Pero 2 personas. Entonces, ¿por qué dijo luego 3? Es que hasta ese momento, acuérdense que esa denuncia verbal fue 3 días después del hecho, él vive en Juliaca, pero trabaja en Puerto Maldonado. Y consideró que eran 2, pero luego recordando, claro, el taxista es el que me lleva pues a ese sitio oscuro y me pone prácticamente a merced de los otros dos delincuentes que vienen a ser una banda entre 3. No es entonces ninguna inconsistencia como señala el informe. También dice que en la denuncia verbal el investigado ha afirmado que los asaltantes les trajeron bienes y lo agredieron físicamente, mientras que en su descargo sostiene que los serenos fueron los que lo agredieron y eventualmente le sustrajeron sus bienes, incluida su credencial del Poder Judicial. Tampoco hay ninguna contradicción, porque los bienes sustraídos por los delincuentes tenían un valor económico, y también su DNI, y además le propinaron golpes, pero no los serenazgos. Los serenazgos lo agredieron psicológicamente, lo expusieron, lo humillaron, le tomaron fotos, lo filmaron, le quitaron sus credenciales. Eso es una agresión psicológica a una persona que había sido puesta en un estado de inconsciencia por los delincuentes. Entonces, no hay ninguna contradicción en el sentido de decir que los serenos también lo agredieron. No lo agredieron físicamente, sino psicológicamente. Pero también dice, y como se encontró que este señor dijo que ha perdido su DNI, entonces, ¿cómo regresó a Puerto Maldonado? Esa es la pregunta. Si le han robado el DNI, eso se demora, entonces, ¿cómo pudo viajar en el avión de retorno? Y esta manifestación, este argumento también no es de recibo admitirlo, señores jueces de la Junta Nacional de Justicia. Porque esto no es así, no ocurrió así. El instructor, el informe, perfectamente sabía que él no había retornado por vuelo hasta la ciudad de Puerto Maldonado. Él, ante su pregunta, le dice, el instructor, repita por favor, repita la última pregunta, repita la última respuesta. El investigador dice, yo ya me retiré a la ciudad de Juliaca. Es decir, una vez que fue asaltado, al día siguiente, se retiró a la ciudad de Juliaca. No regresó en avión. Entonces la tesis concluye que, ¿y de dónde tenías el DNI? Me estás mintiendo. Entonces no es de recibo también admitirlo. También se dice en el punto 45 que mi patrocinado habría manipulado en la narración de los hechos y que se habría permitido prefabricar medios probatorios. ¿Y cómo así? Pues que fue cogoteado, se recuerda detalles de los hechos. Estos hechos son recordados no en el momento, sino porque aparece esta denuncia, aparecen en los medios y él narra en base a los videos que hay, las fotografías que hay. Entonces, claramente uno cuando es cogoteado y en ese momento introducido un vehículo, probablemente pues en ese momento todavía no ha sido afectado, pero luego de ello ya es muy difícil recordar. Entonces, si se ha puesto como víctima, el recordar algunos episodios no puede significar que esa declaración es como tú te recuerdas si es que te han afectado psicológicamente. También en el punto 46, y aquí esto es llamativo, es menester, señores jueces, levantar el acta sobre este punto. El informe dice, o cuestiona más, el certificado médico legal 00398 de fecha 28 de mayo de 2019,
que es propiamente el resultado de la intervención del Departamento de Investigación Criminal y que, entre comillas, el informe le denomina peritos porque no está de acuerdo. Y esto es una falta de respeto a una entidad oficial. Le pone peritos y no está de acuerdo solamente porque la redacción dice, bueno, habla en plural, pero firma una médico. Entonces dice, como se redacta en plural y firma una médico, entonces no tomo en cuenta el certificado médico legal. Pero el certificado médico legal, allí mismo también en ese punto 46 dice, o mejor dicho, confirma que tuvo lesiones producto del cogoteo y demás golpes recibidos. Pero claramente ahí dice que le causó lesiones traumáticas recientes. Entonces, este hecho también se corrobora, se confirma con la pregunta que Odesma le hace al médico que lo revisó inicialmente. Le dice, testigo, ¿cómo le digo? Se le revisó Odesma le dice, doctor, ¿usted llegó a revisarlo físicamente en aspecto de lesiones? Y el testigo dice, ¿cómo le digo? Se le revisó la parte de la cabeza, la parte del cuello, y sí tenía algún tipo de dolor. Entonces, el certificado médico legal, si la declaración del testigo dice que tenía dolor también, entonces, ¿cómo el órgano instructor puede soslayar lo que dice el certificado médico legal, que es un documento oficial, oficioso, y solamente lo deja sin efecto o lo soslaya porque ha sido firmada por una persona y la redacción es en plural? ¿Esto le quita idoneidad, aptitud probatoria? Por supuesto que no. Ninguna norma dice que por esa razón no debe ser tomado en cuenta un certificado médico legal. Con lo cual, sí es verdad que fue saltado, sí es verdad que fue cogoteado, que fue puesto en ese estado de indefensión, en ese estado que no le permitió pues estar en todas sus cabales y estuvo tirado en el suelo, como muestran las fotografías, pero producto del momento que le hicieron ingerir aerosol, como ha sostenido mi patrocinado. Ahora, el asalto que ha sufrido, esto se basa en la imputación que se hace sobre el asalto producido y la intervención de los serenazgos, es que ellos filman un video, pero lo entregan sin cadena de custodia. No dice quién, no se adjunta ningún documento. Voy acabando, señores jueces. No se ha valorado los medios de prueba ofrecidos. Ha ofrecido sin número de pruebas de certificados médicos legales que, como se puede apreciar de una lectura tangencial y de una lectura rigurosa del informe, no ha sido valorado, pero de ninguna manera. Solo ese certificado médico legal. Con lo cual se afecta el derecho de defensa, artículo 139, inciso 3. Esto no puede ocurrir en un Estado constitucional de derecho y decir únicamente, claro, como tu declaración es contradictoria, entonces sí eres responsable. Con ese argumento estamos incurriendo en la falacia de reducción al absurdo porque no tomamos en cuenta los argumentos que mi patrocinado ha indicado. Y lo más importante, yo creo que aquí vulnera claramente el principio del derecho de motivación de sentencia. Los hechos falsos que han sido debidamente comprobados, como lo ha señalado mi patrocinado, es que los medios de comunicación, los serenazgos, lo que dicen es, en su informe, que el patrocinado ha chocado con un camión. Cuando él estaba de pasada, él es juez en Puerto Maldonado, asistió a Arequipa, hasta el último día de la capacitación oficial, recibió su certificado de haber sido capacitado, y ya en la noche es cuando sufre de este asalto. Entonces, claramente se demuestra que no hay ningún medio probatorio que corrobore que él ha chocado, dice el informe de la policía, los medios de comunicación, que ante esta evidente falsedad fueron prácticamente denunciados por mi patrocinado y se ofreció las sentencias correspondientes que demostraban que habían mentido y tuvieron que borrar dicha información. Entonces no se ha afectado la honorabilidad del Poder Judicial, como sostiene
en su... Señor abogado, termine porque ya se excedieron usted y el patrocinado en el tiempo concedido, así que termine. Y finalmente, en el punto 49, se concluye con lo siguiente. Se afectó gravemente dice textualmente, desde que ha sido intervenido en la vía pública por el serenazgo hasta su retiro del hospital Goyeneche, contraviniendo gravemente su deber de guardar en todo momento conducta intachable. Está claramente acreditado con las denuncias que él ha sido asaltado. Está claramente corroborado que tenía lesiones traumáticas. 2, por certificado médico legal y por el médico que lo intervino de forma inmediata. Entonces, si ha sido puesto en ese estado por terceros, en este caso delincuentes, ¿cómo es que él podría manejar esa situación y que haya la intervención por ese estado pueda significar una grave afectación a guardar conducta intachable? Si él hubiese estado en estado etílico, cosa que no hay ningún medio probatorio sobre ello, pues se podría decir, no, usted estaba ebrio, pero lo encontraron en una situación lamentable. Entonces, ¿por qué se le va a echar la culpa a él? Esto no guarda coherencia lógica ni con el sentido común. La condición en la que pusieron también los serenazgos y el trato humillante que ha sufrido por parte del personal de serenazgo evidencia que incluso la dignidad de la persona, que está en la Constitución, que hay que tutelar máxima necesidad de un juez, implica que esto no ha ocurrido. Bien, señor abogado, ya criticó repetidamente la actuación del serenazgo, entonces por favor finalice el informe, que se han excedido en el tiempo. Por estas razones pido que se absuelva del pedido que hace el órgano instructor respecto a la institución de mi patrocinador y que no se le acerque. Muchas gracias. Bien, el miembro titular, doctor Cayo Galindo, le va a hacer una pregunta al administrado o al abogado. Al que esté en capacidad de responder. Okay. Sí, presidente. Señor abogado, investigado, a la fecha, o ¿cuál es el estado de la denuncia que en su momento presentó o formuló el ahora investigado frente a los ilícitos de los cuales habría sido objeto? Ya, la denuncia policial ha sido remitido a la Fiscalía de GAR de la ciudad de Arequipa. Dichas actuaciones, desconozco el estado actualmente, pero no se me ha notificado hasta la fecha. Debe estar en trámite. Por cuanto yo he denunciado a personas desconocidas contra el que resultan responsables y contra el serenazgo, ¿no? Y es el Ministerio Público la encargada, en este caso, de investigar, ¿no? Por eso también he planteado una excepción de competencia, ¿no? Que este caso sea remitido por la justicia ordinaria, no por la justicia administrativa. O sea, usted en su condición de agraviado no tiene conocimiento del estado de su denuncia a la fecha. No, por cuanto ha sido llevada en la ciudad de Arequipa. Ok. Otra pregunta. ¿Hay alguna constatación que obre en el expediente que certifique que usted estuvo conduciendo un vehículo el cual posteriormente chocó con camión? ¿Con un camión? ¿Hay algún número de placa respecto al vehículo que presuntamente habría usted estado conduciendo? No existe, señor miembro, no existe, por cuanto estos hechos son falsos. Eso justamente nunca no ha sucedido dicho evento. Por cuanto yo, como repito, hemos hecho una escala de viaje en vuelo de la ciudad de Puerto Maldonado a la ciudad de Lima a la ciudad de Arequipa. Como he sufrido un asalto y robo el día viernes, tuve que viajar por vía terrestre de la ciudad de Arequipa a Juliaca, de Juliaca a Puerto Maldonado. Y justamente ha sido mi demora para hacer la denuncia respectiva el día 28 de mayo, ¿no? Del año de 2019. Una pregunta adicional. No ha habido ese hecho, y es prácticamente un invento de los diarios. No hay acta policial, no hay constatación policial, no hay agraviados, no hay ningún vehículo investigado. En ese caso no existe prácticamente ese hecho. Investigado, usted ha señalado de que habría sido objeto de una intoxicación por parte de terceros que, bueno, lo habrían pepeado en palabras sencillas.
o habría sido dopado o drogado con algún tipo de sustancia toxicológica. ¿Existe usted con posterioridad a los hechos se hizo algún tipo de examen que certifique que en su organismo había algún tipo de sustancia toxicológica? Bueno, yo he concluido, según las versiones, las indagaciones que he realizado, que esa modalidad hacían en la ciudad de Arequipa y era común, ¿no? En las personas. Ahora, respecto a la toxicología, no pude hacerlo porque justamente estaba lesionado. Primero yo he velado en este caso por mi vida y mi salud, ¿no? He recurrido, como yo soy natural de Juliaca, tuve que hacerme atender en la ciudad de Juliaca y en Puerto Maldonado, ¿no? Más he preferido mi vida, mi salud primero, y posteriormente, ya después de 2 o 3 semanas, recién tuve que regresar a la ciudad de Arequipa para averiguar qué realmente lo que había sucedido. Cuando en ese interín no pude hacer ningún examen toxicológico. Bien, gracias. La causa queda al voto.